En abril de 2016, la draga Edex comenzó a extraer las primeras cargas de lodo oscuro del fondo del Mar Kermir. Sobre la cubierta las tuberías vibraban mientras una masa espesa y húmeda, parecida a pintura vieja, ascendía lentamente hasta una zona de almacenamiento. Desde la barandilla de una embarcación de apoyo, Roel Posthorn observaba toda la operación. Durante los 5 años siguientes, más de 30 millones de toneladas de este lodo serían extraídas del fondo del lago, transportadas a través de una tubería flotante de casi 2 kilómetros y depositadas en un único punto para crear un archipiélago que nunca antes había aparecido en ningún mapa. A simple vista, el proyecto parecía una apuesta arriesgada, pero todo cobraba sentido al comprender lo que realmente ocurría bajo la superficie del agua. El Mar Kermir es un lago de agua dulce de aproximadamente 700 kilómetros cuadrados, situado en el corazón de los Países Bajos. Sin embargo, no siempre fue un lago. Hasta 1976, esta zona formaba parte del sector sur del Zuiderzee, un enorme brazo de mar que antiguamente se extendía casi hasta Ámsterdam. Ese mismo año, ingenieros neerlandeses terminaron la construcción del Houthripdijk, un dique de 26 kilómetros que atravesaba toda la parte sur. En cuanto quedó finalizado, tanto las corrientes como las mareas desaparecieron por completo. Las mareas, que durante miles de años habían mantenido el agua en constante movimiento, se detuvieron de un día para otro. Los sedimentos finos que antes eran arrastrados hacia el mar comenzaron a acumularse lentamente en el fondo del lago, formando una capa cada vez más gruesa año tras año. A comienzos de los años 2000, esa capa ya alcanzaba un espesor medio de unos 30 centímetros en prácticamente todo el Mar Kermir. Pero el problema no era únicamente la cantidad de sedimentos. Cada vez que soplaba un viento fuerte, las olas removían el fondo y volvían a poner ese lodo en suspensión. Como consecuencia, la transparencia del agua disminuyó de forma drástica. En muchas zonas, un disco de medición dejaba de ser visible a menos de medio metro de profundidad. La luz solar ya no conseguía llegar al fondo, impidiendo que las plantas acuáticas realizaran la fotosíntesis. Primero desaparecieron las plantas, después los invertebrados y los pequeños peces que dependían de ellas. Poco después comenzaron a disminuir también las aves buceadoras que se alimentaban de esos peces. Entre la década de 1980 y comienzos de la década de 2010, las poblaciones de porrón europeo, porrón moñudo y porrón osculado se redujeron en más de un 75%. Las dos especies de peces más importantes del lago, el eperlano y la perca, también sufrieron un fuerte descenso. Finalmente, los científicos comenzaron a describir este lago de 700 kilómetros cuadrados, situado en pleno centro de Europa Occidental, con un término que rara vez se utiliza en biología. El lago se había convertido en un auténtico desierto acuático. Lo más sorprendente era que este deterioro no había sido provocado por la contaminación. Ninguna fábrica había vertido productos químicos y ninguna actividad agrícola había aportado cantidades excesivas de nutrientes. En realidad, el propio lago se estaba degradando lentamente a causa de sus propios sedimentos, porque el dique había eliminado el proceso natural que durante miles de años había mantenido el agua limpia. La solución más evidente habría sido retirar todo ese lodo y trasladarlo a otro lugar. Sin embargo, esa nunca fue la opción elegida. Durante casi 6 décadas, los ingenieros neerlandeses habían tenido un plan completamente distinto para el Mar Kermir. La verdadera razón por la que se construyó el Houthripdijk en 1976 era preparar un gigantesco proyecto de recuperación de tierras llamado Markerwaard, diseñado originalmente en 1941 y desarrollado durante varias décadas. Este plan pretendía drenar por completo el lago para convertirlo en el quinto pólder de los Países Bajos. Allí se construirían nuevas tierras agrícolas, carreteras y ciudades enteras, añadiendo cerca de 800 kilómetros cuadrados de territorio a un país que llevaba siglos ganándole terreno al mar. Tras la Segunda Guerra Mundial, el proyecto fue aplazado, volvió a retomarse durante la década de 1960, quedó nuevamente paralizado en los años 80 y finalmente fue cancelado de forma definitiva por el gobierno neerlandés en 2003. Mientras el estado del lago seguía empeorando y las poblaciones de aves continuaban disminuyendo durante la década de 1990. Menno Bart van Eerden, asesor medioambiental de Rijkswaterstaat, comprendió que era imprescindible actuar.
Sin embargo, retirar una capa de unos 30 centímetros de sedimentos a lo largo de los 700 kilómetros cuadrados del lago y transportarla a otro lugar habría supuesto un coste enorme y apenas habría resuelto el problema, ya que nuevos sedimentos seguirían llegando continuamente a través de los ríos. La idea decisiva surgió alrededor de 2010 gracias a Roel Posthorn, director de proyectos de Natuurmonumenten, la mayor organización privada de conservación de la naturaleza de los Países Bajos. En lugar de considerar aquel lodo como un problema, propuso verlo como parte de la solución, ya que no era más que arcilla y limo, exactamente los mismos materiales con los que los neerlandeses habían construido gran parte de su país durante siglos. Los Países Bajos, un país donde gran parte del territorio se encuentra por debajo del nivel del mar y que durante siglos ha ido ganando terreno al agua, cuentan con una larga tradición de construir utilizando arcilla y limo. Sin embargo, nunca antes se había intentado crear algo a partir de los sedimentos de un lago, sin modificar por completo ese mismo lago. La propuesta de Posthorn era sencilla, pero revolucionaria: recoger el lodo que estaba asfixiando el Markermere, trasladarlo a otra zona del propio lago, formar con él nuevas islas y permitir que la naturaleza recuperara por sí sola el ecosistema que las rodeaba. La financiación comenzó en 2012. La Lotería Nacional del Código Postal de los Países Bajos aportó 15 millones de euros. El gobierno añadió otros 19 millones y Natuurmonumenten, junto con Rijkswaterstaat, invirtió alrededor de 40 millones más. En total, el proyecto reunió unos 75 millones de euros. Una cantidad relativamente pequeña para una obra de ingeniería de esta magnitud en los Países Bajos. Como comparación, el Afsluitdijk, el gran dique terminado en 1932, que convirtió el antiguo Zuiderzee en un lago de agua dulce, costaría hoy varios miles de millones de euros. Markerwaden debía construirse por un importe similar al de dos grandes enlaces de autopista. Todo ese presupuesto estaba destinado a resolver un problema para el que todavía no existía una solución demostrada. Thomas Waberberg, responsable técnico del proyecto, debía trabajar con un material que muchos ingenieros consideraban prácticamente inútil para construir: el lodo del fondo del lago. Era demasiado blando para soportar peso, demasiado húmedo para compactarse con rapidez y demasiado fino para formar taludes estables. Si simplemente se acumulaba, se hundía sobre sí mismo. Si se dejaba secar demasiado rápido, aparecían grietas y la superficie se convertía en polvo. Por ese motivo, los proyectos tradicionales de recuperación de tierras utilizan arena, ya que no presenta esos inconvenientes. Normalmente, el lodo se retira para acceder a la arena situada debajo. Boskalis decidió seguir un camino completamente distinto. En lugar de utilizar la arena como base, la empleó únicamente para crear una estructura exterior. Se extrajo arena de otra parte del lago y con ella se construyeron largos diques circulares de poca altura que delimitaban el contorno de cada futura isla. Después, el lodo mezclado con agua fue bombeado al interior de esos anillos. Durante las semanas siguientes, el agua fue drenándose lentamente a través de canales especialmente diseñados para ello, mientras el sedimento se asentaba poco a poco. Con el paso del tiempo, el interior se compactó hasta convertirse en una superficie lo bastante firme como para caminar sobre ella. La primera isla comenzó a tomar forma durante el verano de 2016. El 11 de mayo de ese mismo año, Natuurmonumenten anunció que aquella primera estructura terminada representaba un importante hito para todo el proyecto. La primera isla fue inaugurada oficialmente el 24 de septiembre de 2016. Hasta 2020 se completaron otras 4 islas y durante una segunda fase de construcción finalizada en 2023 se añadieron 2 más. En conjunto, el archipiélago alcanzó una superficie aproximada de 1.300 hectáreas, ligeramente superior a la del Principado de Mónaco. Para construirlo fue necesario mover más de 28 millones de metros cúbicos de sedimentos, equivalentes a más de 30 millones de toneladas, de material húmedo. Henk Postma, director de Boskalis, describió este método como construir con la naturaleza. Este concepto, desarrollado pocos años antes, consiste en aprovechar los procesos naturales en lugar de intentar dominarlos. Durante décadas, la ingeniería hidráulica neerlandesa se había basado principalmente en levantar diques más altos, construir presas más resistentes y excavar canales cada vez más profundos. La filosofía de construir con la naturaleza seguía exactamente el camino contrario, utilizando el viento, las corrientes y los propios sedimentos como parte de la solución. Posthorn resumía la idea con una frase muy sencilla: el ser humano solo crea la estructura inicial,
El resto lo hace la naturaleza. El objetivo era construir únicamente la base y permitir que el lago terminara el trabajo por sí mismo. Sin embargo, al principio nadie sabía con certeza si aquello realmente funcionaría. Los diques circulares comenzaron a hundirse mucho más de lo previsto. A medida que los sedimentos se compactaban por su propio peso, algunas zonas descendían más de 1 metro. Fue necesario añadir constantemente nuevo material para mantener las islas por encima del nivel del agua. Algunos críticos incluso llegaron a afirmar que nunca dejarían de hundirse, aunque Waberberg aseguraba públicamente que este comportamiento ya había sido tenido en cuenta durante la fase de diseño. Dentro del equipo nadie podía garantizar con absoluta seguridad cómo evolucionarían las islas a largo plazo. Aún así, en 2017 los ingenieros ya no eran los únicos habitantes de aquel nuevo archipiélago. En 2017, los ingenieros ya no eran los únicos habitantes de las islas. Mucho antes de que finalizaran las obras, las primeras aves comenzaron a instalarse en aquel nuevo entorno. Las primeras especies en llegar fueron precisamente las menos exigentes. Los charranes comunes aterrizaron sobre los bancos de arena completamente desnudos, incluso antes de que apareciera la primera vegetación. Poco después llegaron las avocetas, que eligieron las lagunas poco profundas entre las islas para reproducirse, ya que allí el agua era más cálida y menos profunda que en el resto del Mar Kermés. Al finalizar la primera fase de construcción, en 2020, cerca de 200 parejas reproductoras de avocetas ya se habían establecido de forma permanente en el archipiélago. Para una especie cuyas poblaciones llevaban años disminuyendo en el resto del mar de Frisia, aquello representaba un resultado extraordinario. Naturmonumenten apenas intervino en el desarrollo de la vegetación. Solo se construyeron algunas pequeñas dunas cerca del puerto y se plantó vegetación en determinadas zonas protegidas. Después de eso, el equipo simplemente esperó para comprobar qué especies llegarían por sí solas. El resultado superó todas las expectativas. En 2022 ya se habían identificado más de 127 especies de plantas y en 2025 esa cifra superaba las 170. Plantas acuáticas, juncos, eneas, salicornias y sobre todo extensos carrizales comenzaron a expandirse rápidamente. Los carrizos pasaron de ocupar prácticamente ninguna superficie en 2017 a cubrir más de 9 hectáreas continuas apenas 4 años después. Las semillas llegaron de manera completamente natural, transportadas por el viento, adheridas a las patas de las aves, dispersadas a través de sus excrementos o flotando sobre el agua. Gran parte de esa vegetación echó raíces en un terreno que ni siquiera existía unos años antes. Menno Bart van Erden, ecólogo especializado en ecosistemas acuáticos de Rijkswaterstaat, explicó que este proceso reproducía casi exactamente el funcionamiento de las zonas húmedas neerlandesas antes de la construcción de los grandes diques. Según él, son principalmente el viento y las aves quienes realizan el trabajo, mientras que las personas suelen creer que es necesario intervenir mucho más de lo que realmente hace falta. Desde el aire, esta transformación resultaba evidente. Sin embargo, comprender lo que estaba ocurriendo bajo la superficie del agua era mucho más complicado. Precisamente ahí se encontraba el verdadero objetivo del proyecto. Las aguas tranquilas y poco profundas alrededor de las islas debían permitir que los sedimentos en suspensión fueran depositados lentamente sobre el fondo. Con un agua más transparente, la luz solar podría penetrar a mayor profundidad, favoreciendo el regreso de las plantas acuáticas, las algas y toda la cadena alimentaria. El objetivo no era únicamente beneficiar a las especies que habitaban las islas, sino también mejorar el ecosistema de todo el Mar Kermés. Para evaluar estos cambios se puso en marcha, entre 2018 y 2022, el programa científico Knowledge and Innovation Markerwaden, en el que participaron del TARES, el Instituto Neerlandés de Investigación Marina NIOZ Wageningen Marine Research y Naturmonumenten. Los primeros resultados mostraron que las zonas protegidas por las islas retenían entre 200.000 y 250.000 toneladas de sedimentos al año. Al mismo tiempo, la concentración de oxígeno en las aguas poco profundas aumentó aproximadamente un 15%. También se registró un incremento considerable del zooplancton. Alrededor de las islas, el agua se volvió visiblemente más clara. El disco de
de Secchi, utilizado para medir la transparencia del agua, podía observarse a una profundidad mucho mayor en las zonas protegidas del viento. Posthorn resumió los resultados afirmando que el aumento del zooplancton en las aguas poco profundas demostraba claramente que la turbidez había disminuido. A pesar de estos avances, la mejora global del lago resultó mucho menor de lo esperado. En el conjunto del Markermere, la concentración de sedimentos en suspensión solo disminuyó entre 1 y 2 miligramos por litro. Dentro del archipiélago los cambios eran evidentes, pero fuera de él apenas podían apreciarse en los datos científicos. Esa diferencia dio lugar a un intenso debate entre los investigadores. Marker Wadden había conseguido crear un nuevo refugio para las aves y un valioso humedal en muy poco tiempo. Sin embargo, el objetivo mucho más ambicioso de mejorar la calidad del agua de todo el Markermere seguía sin alcanzarse y quizá nunca pudiera lograrse en la escala prevista inicialmente. Al mismo tiempo aparecieron nuevos desafíos. En 2020, una única tormenta fue suficiente para hacer desaparecer por completo la playa situada en el lado norte de la isla principal. Para averiguar qué había ocurrido, Naturmonumenten encargó la investigación a Antonie, ingeniera de la Universidad Tecnológica de Delft. Desde entonces, analiza el comportamiento de las olas, el transporte de sedimentos y las corrientes que modelan las costas del archipiélago. Los datos obtenidos continúan sorprendiendo a los investigadores. Según explica, estas playas evolucionan de una forma completamente distinta a la prevista por los modelos utilizados durante el diseño del proyecto. Desde entonces, esa playa ya ha tenido que reconstruirse por completo en 2 ocasiones. Sin embargo, este problema no se limitaba únicamente a esa playa. El mismo fenómeno comenzó a repetirse en otras zonas del archipiélago. Según el contrato firmado para el proyecto, Boskalis seguirá siendo responsable del mantenimiento de las playas de arena al menos hasta 2030. Los costes permanentes derivados de estas reparaciones continúan siendo uno de los principales retos del proyecto. Al mismo tiempo, apareció otro problema inesperado: la competencia entre distintas especies de plantas. Los ingenieros esperaban que los extensos carrizales dominaran el paisaje, ya que son especialmente eficaces reteniendo sedimentos y proporcionando un hábitat ideal para las aves que el proyecto pretendía proteger. Sin embargo, los sauces blancos y los sauces cenicientos comenzaron a expandirse mucho más rápido de lo previsto. Estas especies liberan sus semillas a finales de la primavera y colonizan fácilmente cualquier terreno descubierto durante los meses de mayo y junio. Un estudio publicado por la Universidad de Groningen en 2021 demostró que en muchas de las islas los jóvenes sauces estaban desplazando progresivamente a los carrizos. Para evitarlo, Naturmonumenten comenzó a controlar cuidadosamente el nivel del agua, inundando determinadas zonas justo en el momento en que las semillas de los sauces estaban listas para germinar, favoreciendo así el crecimiento de los carrizos. Sin embargo, se trataba de un equilibrio extremadamente delicado, ya que una inundación en el momento equivocado podía perjudicar a ambas especies por igual. Incluso el origen de la idea acabó generando controversia. El ambientalista neerlandés Wouter van Dieren afirmó públicamente que ya había propuesto en 1996 construir islas artificiales utilizando sedimentos dragados, 14 años antes de que Posthorn presentara oficialmente su proyecto. Llegó incluso a calificarlo como un caso de plagio. También algunos científicos que apoyaban la iniciativa se mostraron prudentes a la hora de valorar sus resultados. El ecólogo estadounidense Ben Abbott describió Marker Wadden como un proyecto muy valioso de restauración ecológica, aunque recordó que las grandes intervenciones ambientales siguen siendo experimentos a gran escala y que muchas veces no alcanzan plenamente los objetivos previstos. Varios años después de la construcción de la primera isla, puede afirmarse que Marker Wadden ha logrado resultados reales, aunque de menor magnitud de la que se esperaba inicialmente. Ambas afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo. El número de aves y de especies vegetales ha aumentado de forma considerable, mientras que el agua alrededor de las islas es hoy mucho más transparente. Sin embargo, la turbidez general del Markermere apenas ha cambiado. Aún así, al amanecer, el paisaje ofrece una imagen completamente distinta a la de hace solo unos años. A finales de la primavera, el agua tranquila de una de las lagunas de la isla principal es lo bastante transparente como para distinguir claramente el fondo junto a la orilla. Cientos de abocetas recorren las aguas poco profundas, moviendo sus largos picos de un lado a otro, mientras los extensos carrizales se balancean suavemente con el viento. Bajo los pies se encuentra exactamente la misma arena que durante décadas contribuyó a asfixiar el lago. Hoy, de ese mismo material ha surgido un nuevo paisaje donde los carrizos crecen de manera completamente natural, gracias a las semillas transportadas por el viento y las aves. Aquella mañana
mañana, nada parecía artificial. Todo daba la impresión de formar parte de un paisaje que siempre hubiera estado allí, aunque apenas unos años antes ninguna de aquellas islas existía.